Dios le bendiga. Donde quiera que esté, reciba un saludo muy especial del Ministerio Fuego Santo. Es una bendición el que usted me permita nuevamente entrar hasta la intimidad de su casa y poder contribuir en la edificación y en la bendición de su familia. Y en esta noche pues vamos a compartir un tema que precisamente creo que debe ser de ponerle mucha atención en virtud de que cada uno de nosotros pues nos han entregado una familia y somos responsables de esa familia. Así es que el tema que esta noche vamos a compartir con ustedes: prepara la familia para Dios. Yo no sé si usted, su familia está preparada o no está preparada, pero creo que estamos viviendo tiempos difíciles. Creo que ya estamos a la víspera de un acontecimiento que la iglesia espera, que es la venida del Señor Jesucristo. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos es si nuestra familia está preparada para ese encuentro con el amado, porque eh, lo que está pasando creo que es el cumplimiento de la palabra profética, y nosotros tenemos que estar advertidos de que a partir de esto que está aconteciendo en el mundo, las cosas ya no van a ser igual definitivamente. Y creo que es importante que hoy más que nunca nosotros pongamos nuestra atención, nosotros le dediquemos tiempo y nosotros nos preocupemos en qué condición está nuestra familia. Y Dios, escudriñando la palabra, pues me llevó a este tema que se llama prepara la familia para Dios. Y en el libro de Amós, capítulo 4 y versículo 12, dice en su último párrafo: prepárense para encontrarse conmigo, dice la palabra. En otras versiones pues la palabra dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. Si hoy lo aplicamos al tema que vamos a estudiar, prepara a tu familia para ese encuentro con el Señor. Pero la versión que yo tomé y me gustó mucho es esta que le leo: dice, prepárense para encontrarse conmigo. Y está hablando, prepárense. Dios siempre, aquí está hablando en plural, y obviamente pues está hablando a una familia. Ahora, la pregunta que surge de este tema es la siguiente: ¿cómo se prepara la familia para Dios? Y leyendo la palabra y de alguna manera escudriñándola, porque creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, escudriñar las escrituras. En ella vamos a encontrar la respuesta a muchas interrogantes que quizá usted se ha hecho y que quizá yo me he hecho, pero la Biblia tiene la respuesta para todo. Y en el libro de Hebreos capítulo 11 y versículo 7 dice la palabra, usted sabe que ahí habla de los hombres de la fe, pero en el 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esta escritura nos habla que Noé, definitivamente lo primero que pasó con Noé fue que Dios, dice, fue advertido por Dios. Hoy sabemos que usted y yo estamos siendo advertidos de ese acontecimiento que nosotros estamos esperando, que es la venida del Señor Jesucristo. Y obviamente pues estamos siendo advertidos de que para ese encuentro con Él, definitivamente la familia tiene que estar preparada. Yo sé que en forma individual pues usted y yo tenemos que estar preparados, pero si usted ya es un padre,
obviamente tiene la responsabilidad de su familia, y la pregunta es si su familia está o no preparada para ese evento trascendental que se va a dar en la tierra. Entonces, pero le llama la atención que dice, por la fe Noé, y lo primero que debemos de tener o debemos de enseñarle a nuestra familia es que tenga fe. Hoy más que nunca las circunstancias en las que estamos viviendo pues nos lleva a que nosotros activemos esa fe, porque hay que enseñarle a la familia que hoy más que nunca tenemos que tener fe. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Una familia que no tiene fe es imposible que pueda agradar a Dios. Dice, quien se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces hoy usted y yo tenemos que activar esa fe, tenemos que creer que el Señor es quien ha prometido guardarnos todos los días de nuestra vida. Pero hoy es el momento en que usted debe de enseñarle a su casa. Una de las maneras de preparar a la familia para Dios es que le enseñemos a la familia que el Dios que tenemos no miente. El Dios que tenemos es un Dios fiel, es un Dios que guarda, es un Dios que provee, es un Dios maravilloso, es un Dios precioso que nos ha, a través de su palabra nos ha instruido, que los que esperamos en Él, dicen, no seremos avergonzados. Pero eso hay que enseñarle a la familia. Usted tiene ahí la responsabilidad de enseñarle a la familia de que tenemos que tener fe, creer en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo segundo que vemos en ese versículo que leíamos de Hebreos capítulo 11, versículo 7, es que Noé también le enseñó el temor a su casa. Usted se puede imaginar Noé con su familia dentro del arca. Obviamente pues no era cosa fácil estar dentro del arca con todo lo que la historia dice que pasó ahí, pero en medio de todo eso Noé le enseñó a su familia que tenía que creer en el Dios que había hablado de que iba a hacer lo que le había dicho que iba a suceder en su momento. Entonces Noé empezó a enseñarle a su familia que tenían que tener fe. Lo segundo fue que también les enseñó que la familia tenía que tener temor. Y en Proverbios capítulo 1 y versículo 7 dice, respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Yo sé que otras versiones dicen el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero esta versión dice respetar al Señor es el principio de la sabiduría. En una familia, cuando se le enseña a una familia, cuando en una familia hay temor, ahí se respeta a Dios, ahí se respeta a las autoridades. Y eso es lo maravilloso, eso es lo precioso. Por eso la Biblia dice que instruyan al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará. ¿Por qué? Porque cuando se instruye al niño en su camino, pues llega a la edad adulta y sigue respetando los principios bíblicos. Y entonces Noé le enseñó a su familia que tenían que tener temor de Dios, porque tenían que respetar las disposiciones que Dios había tomado en cuanto a lo que iba a suceder. Entonces, esta versión que tomé yo de Proverbios 1.7 dice, respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Si usted se da cuenta, en muchas familias ya no se respeta a Dios, en muchas familias han dejado de honrar a Dios, han dejado de que Dios sea el centro de sus casas. Pero acá nosotros hoy nos están enseñando que en la familia hay que enseñar que tanto los cónyuges como los hijos tenemos que tener temor a Dios, tenemos que honrar a Dios, tenemos que ser reverentes delante de Dios, tenemos que saber que Él merece toda la gloria y toda la honra y que no hay otro Dios como Él. Eso lo tenemos que enseñar. Entonces por eso Noé le enseñó a su familia que tenía que tener temor, que tenía que respetar los principios bíblicos.
Lo tercero que me llama la atención de Noé es que también dice que en el versículo, la lectura que nos ocupa, dice, con temor preparó el arca que su casa se salvase. Ahora, aquí hay una promesa que Dios quiere salvar nuestra casa. En nuestra casa, ¿quiénes son los que habitan en la casa? Es la familia. Entonces, Noé le enseñó a los de su casa que había un cuidado especial de parte del Señor. Usted recuerda que el arca se hizo porque venía destrucción a la tierra, pero en la casa, en el arca, hoy esa arca representa nuestra casa. En la casa Dios dijo de que iba a guardar, en el arca iba a guardar a Noé. Hoy en la casa nos guarda a nosotros. Si usted sigue las instrucciones y yo sigo las instrucciones, pues en nuestra casa es el lugar más seguro ahora para que no suceda nada. ¿Por qué? Porque en su casa ahí está su familia, aquí en mi casa está mi familia. Y dice Isaías 56:7, los recrearé en mi casa. Dice, los recrearé en mi casa, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Cómo está viviendo usted esta cuarentena en su casa? Ojalá usted se pueda estar recreando, no de la manera que se hacía anteriormente, porque hoy estamos en una distinta forma de recrearnos, pero hoy nos podemos recrear en lo espiritual. Si usted está con su familia, qué lindo sería que usted se pueda estar recreando espiritualmente. Y sé que ahorita que usted me ve, pues esta enseñanza es como un refrigerio para usted, porque dice el profeta Isaías en el capítulo 56 y versículo 7, lo recrearé en mi casa, porque mi casa será llamada casa de oración. El lugar donde usted se congrega ahí, pues es la estructura, es el edificio, es el lugar ahí físicamente hablando donde nos reunimos todos. Pero realmente el templo, su vida es la casa donde Dios quiere recrearse, donde Dios quiere manifestarse, donde Dios quiere bendecirle. Es su casa ahí. Esa es la verdadera casa de Él. Por eso dice, mi casa será llamada casa de oración. Ahora, llama la atención lo que dice el escritor de Proverbios, de Salmo 101:7, porque dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Entonces está hablando acá el Señor de que si usted y yo somos la casa de Él, si somos la casa de oración de Él, entonces en donde Él se manifiesta no puede haber fraude, no puede haber mentira y no puede haber tantas cosas que ustedes ya saben que son contrarias a la Biblia. No pueden estar ahí porque Él se quiere recrear en su casa, Él quiere manifestarse en su casa. Si lo llevamos a lo que está pasando hoy, la casa donde usted está, donde se reúne con su familia, donde descansa con su familia, esa casa tiene que ser un lugar en donde el Señor pueda ser exaltado, pueda ser glorificado, pueda ahí levantarse una adoración para Él, porque ahí están los miembros de su familia que si tienen conocimiento de la palabra, pues obviamente el lugar tiene que ser un lugar lleno de la presencia del Señor. Amén. Entonces, por eso dice el escritor del Salmo 101:7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. Qué lindo sería que nuestras familias puedan ser muy transparentes delante del Señor y que si se dan este tipo de situaciones que obviamente son un obstáculo para que nuestra casa sea una casa de oración, pudiéramos considerar
el beneficio que tendría el sacar eso de nuestro ser, el sacarlo de nuestra casa, porque el fraude, la mentira, el engaño y muchas otras cosas que no nos edifican, por el contrario, obstaculizan que usted y yo podamos dirigirnos en oración delante del Señor. Qué importante y qué beneficioso sería que podamos nosotros despojarnos de todo eso y permitir que lo más profundo de nuestro corazón pueda haber una adoración genuina para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, vemos nosotros que Noé hace mención de 3 cosas. Número 1 hace mención del temor, número 1 hace mención de la fe, número 2 hace mención del temor y número 3 hace mención de la casa. Noé enseñó estas cosas en su casa, en el arca que representa la casa. Noé las enseñó y ¿qué beneficio encontró Noé? Que su familia fue rescatada. Usted si conoce la historia, sabe que Noé y los suyos fueron rescatados. Su familia fue rescatada porque se instruyó a la familia sobre esto que hoy estamos aprendiendo. Entonces, ¿cómo preparamos a nuestra familia para con Dios? También en Hebreos 11:3 dice, por la fe. Aquí vuelve a repetirse una de las formas de cómo preparar a la familia para Dios. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, número 4, de qué manera vamos a edificar a la familia es a través de la palabra de Dios. Cuando usted lleva la palabra de Dios, cuando la familia se instruye en la palabra de Dios, cuando se enseña en la familia los principios bíblicos, recuérdese que aquí hay dos maneras. La palabra puede llegar a la familia como logos, que simple y sencillamente es un conocimiento, pero que ese conocimiento que llega no genera, no transforma a la familia, no cambia a la familia, porque llega solamente como logos, como un mero conocimiento, sin tener ningún efecto de transformación, ningún efecto de cambio. Son aquellas familias que conocen la palabra, pero que realmente no se evidencia en ellas que hay un cambio, que hay una transformación, que hay una renovación de la mente, que hay un fluir del espíritu, que hay frutos dignos de arrepentimiento. No se ve eso, porque la palabra llega solamente como logos. La palabra tiene que llegar como rema, porque el rema es la acción de esa palabra. El rema es cuando la palabra acciona y tiene un efecto de transformación en la vida de las personas. Entonces, cuando la palabra llega como rema a su familia, se empieza a cambiar, empieza a darse transformaciones extraordinarias en la familia. Nos quedamos sorprendidos que entonces el padre de esa casa, que era imposible dejar ciertas cosas, cuando la palabra llega como rema, empieza a cambiar. Cuando la palabra llega como rema, empieza a transformar a la esposa y empieza a transformar a los hijos. Y entonces tenemos una familia que cambia, una familia que está transformada, una familia que se convierte en una familia edificada, en una familia restaurada. Entonces la palabra tiene que llegar como rema, porque el rema es la acción de transformación que esa palabra le lleva a las familias. Por eso es importante que usted escudriñe las escrituras, usted busque en un lugar en donde le enseñen las escrituras, pero que se las enseñen no como logos, sino como rema. Porque cuando usted lee la palabra y es logos, pues usted la lee y se aprende de memoria un versículo, pero ese versículo no representa un cambio en algún área de su vida. Usted sigue teniendo la misma vida, sin cambios, sin efectos de nada,
Pero cuando la palabra llega como rema, usted tiene experiencias maravillosas. En la familia se empiezan a testificar de cosas sobrenaturales que empiezan a ocurrir. ¿Por qué? Porque la palabra llegó como rema, con esa transformación que genera las vidas. Así es que, ¿cómo preparamos a la familia para Dios? Es a través de la palabra. La palabra tiene que ser amada por la familia. Dice, sumamente pura es la palabra, y las familias, si usted me permite que yo lo aplique de esta manera, y las familias van a ser edificadas. Cuando usted ama la palabra, cuando usted medita en la palabra, cuando usted reflexiona en la palabra, cuando los miembros de la familia aman la palabra, cuando tenemos la oportunidad de recibir la palabra, pidámosle al Espíritu Santo que la palabra que recibamos pueda generar esos cambios en nuestras vidas. Usted ha escuchado, y yo también he escuchado a muchas, vamos a poner el ejemplo, muchos hombres que le dicen a la esposa, mira, yo no voy, ¿por qué no vas a la iglesia? Pues no voy porque vos tenés tantos años de ir a la iglesia y no miro que cambies. Y viceversa, ¿verdad? A veces la esposa le dice al esposo, mira, yo no voy a la iglesia porque ¿cuántos años tenés vos de ir a la iglesia? Y seguís siendo el mismo, no hay cambios en tu vida, seguís exactamente el mismo, tu carácter, tu forma de ser, tu irresponsabilidad, el trato que me das, el trato que le das a tus hijos, y ese tipo de cosas a veces son muy comunes que uno las escuche en las personas, de que se evidencian. Pero ¿por qué razón no se generan esos cambios? Es porque la palabra ha llegado al corazón de la gente como logos y no ha llegado como rema. Entonces lo que hay que permitir es que la palabra llegue como rema. Que usted diga, Señor, que la palabra cambie mi vida. Señor, que la palabra transforme mi vida. Que la palabra cambie mi familia. Porque hoy ese es el gran problema. Los índices de violencia intrafamiliar son muy altos. ¿Pero por qué? Porque la palabra en las familias que son cristianas, la palabra quizá ha llegado como logos y no ha llegado como rema. Número 5, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Cómo preparamos a la familia para Dios? Es que la palabra rema que yo le he hablado, ahora esa palabra tiene que llegar a su casa, tiene que llegar a su familia con poder. Entonces, si la palabra llega con poder, miren, no hay área en la persona que no sea tocada por ese poder de Dios. Por eso dice, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Ahora es muy común que mucha gente diga, pues que hay palabras, pero no hay poder. Y aquí las dos cosas tienen que estar. Tiene que llegar la palabra, pero acompañada del poder de Dios. Entonces yo creo que una de las maneras de preparar a nuestra familia para Dios es que la palabra llegue a las familias con poder. Dice en el libro de los Hechos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, dice, en Jerusalén. Primero nuestra casa, primero nuestra familia. Mire, la mayor atención que tenemos que tener nosotros es sobre nuestra familia. Es cierto, en el rango de prioridades mucha gente dice que la iglesia, pero ¿de qué sirve que vayamos a la iglesia
si nuestra casa, nuestra familia es un desastre? ¿De qué sirve que vayamos a la iglesia y que digamos, bueno, yo sí voy a la iglesia, yo sí me instruyo en la palabra, pero si nuestra casa, nuestra familia se está perdiendo, no tiene sentido? Por eso es que primero tenemos que preparar a nuestra familia para ese encuentro con Dios. Y la única manera de prepararla es que permitamos que la palabra llegue a nuestras casas, llegue a nuestra familia con poder. Cuando el poder de Dios se manifiesta, no podemos esconder lo que hay. El poder de Dios viene sobre nosotros y el poder de Dios cae sobre nosotros. La presencia de Dios viene sobre nuestras vidas y ahí se suelta aquello que no se ha podido soltar. Ahí se sueltan aquellas áreas que quizá han hecho mucho daño por años. Ahí se sueltan porque el poder de Dios es maravilloso cuando viene, y ese poder de Dios viene para romper todo aquello que puede hacer que nos esté causando daño, puede ser que le esté causando daño a la familia. Así es que número 5, ¿cómo preparamos a la familia para Dios? Es con el poder de Dios. Ahora dice el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, acá encontramos nosotros que las familias no tienen ninguna excusa. Alguna familia podrá decir, bueno, yo no he encontrado ninguna iglesia en donde yo pueda ir a congregarme, o yo no he encontrado un lugar porque en las iglesias solo hay gente hipócrita. Bueno, cualquier excusa de las que se puedan dar delante de Dios no son válidas, porque si bien es cierto en las iglesias sabemos que pues hay gente que se porta de manera no correcta, pero no por eso usted no va a ir y buscar una iglesia en donde pues usted vaya a ser ejemplo a esa iglesia. Entonces el apóstol Pablo habla del ministerio quíntuple o los 5 ministerios, y estos 5 ministerios tienen una función específica, tienen una responsabilidad, y la responsabilidad es preparar al pueblo de Dios. Ahora, si lo aplicamos a lo que estamos hoy, a lo que nos ocupa hoy, que es cómo preparar a la familia para con Dios, entonces encontramos que la responsabilidad de estos 5 ministerios delegados por el mismo Señor Jesucristo, porque dice la Biblia que Él instituyó estos 5 ministerios primarios, la función, la responsabilidad que tienen estos 5 ministerios es preparar a la familia, porque al final las iglesias las representan familias. Entonces, preparar a la familia, es decir, usted puede ir a una iglesia donde le enseñen estas verdades, usted puede ir a una iglesia en donde estén los 5 ministerios genuinos, ministerios llamados, que hayan sido llamados, constituidos por el mismo Señor Jesucristo, hombres respaldados por la palabra, y ellos tienen la responsabilidad de instruir, tienen la responsabilidad de perfeccionar, dice otra versión, a la familia, preparar, perfeccionar a la familia. Entonces hoy, ¿a qué le invito yo? Es a que usted en familia busque un lugar en donde le puedan preparar en estas verdades. Mire, yo tengo la responsabilidad de preparar a mi familia. A mí me han delegado la responsabilidad de que mi familia esté instruida en la palabra.
Si mi familia no está instruida en la palabra, el único responsable soy yo. En mi calidad de padre, yo soy el responsable por no cumplir con esa delegación que el Señor me dio. Pero aparte, como ministro de Dios, tengo la responsabilidad de instruir a las familias, de decirle a las familias lo que es bueno, lo que es malo, enseñarle a las familias cuando una conducta delante de Dios no es correcta y cuando una conducta de Dios es correcta. Decirle a las familias que se abstengan de ciertas cosas que aunque sean lícitas, pues el apóstol Pablo hace referencia a que esas cosas no nos edifican. Tengo la responsabilidad de decirle a las familias que no se aparten de adorar al Dios verdadero. Es decir, esa es la responsabilidad que yo tengo de enseñarle a las familias de que deben de poner su mirada en el autor de la vida, que se llama Jesucristo. Yo tengo la responsabilidad, de acuerdo a representar uno de los 5 ministerios, que es el pastoral. Tengo la responsabilidad de decirle a la iglesia, de decirle a las familias que el Señor Jesús vendrá y que después de que Él venga, pues obviamente se levanta el anticristo y las cosas que hoy se están viviendo no son comparables con las cosas que vienen. Son cosas tremendas, son cosas espantosas, son cosas que nadie las quiere pasar. Si esto nos está causando problema, imagínense lo que viene después de que la novia sea llevada por el Señor Jesucristo. Las cosas que vendrán son terribles. Entonces yo tengo la responsabilidad de instruir a la iglesia, de instruir a las familias, de que hoy es el tiempo de buscar al Señor, que hoy es el tiempo de reconciliarse con el Señor, que hoy es el tiempo que si el esposo y la esposa tienen diferencias, hoy es el tiempo que se reconcilien. Si los hijos tienen problemas con sus padres, que este es el tiempo de que se reconcilien. Si las familias se han apartado del Señor, pues decirle a usted que me está viendo que vuelva su corazón a Dios, porque lo que ha de venir vendrá y nadie lo detendrá. El Señor Jesús va a venir y el Señor Jesús viene, ojalá, pues por familias. Y qué lindo sería que nosotros podamos decir lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire qué hermoso, qué precioso sería el poder decir: el Señor Jesucristo, aquí están los que me diste, de los que me diste, aquí están, esta es mi viña, esta es mi casa, esta es mi familia, aquí están todos de los de mi familia, ninguno se perdió, aquí están todos. Eso es lo maravilloso, es lo precioso. Y para eso están los 5 ministerios. Los 5 ministerios hoy están como cuando a Noé, el mismo Señor Jesús le advirtió que venía un juicio a la tierra porque la maldad, la perversidad, la desviación que el pueblo estaba teniendo era tremenda. Y hoy vimos que a pesar de todo lo que está pasando, vemos aún cosas terribles, acciones de la gente, ¿no? La gente no quiere abrir su corazón, la gente quiere seguir viviendo bajo dominios no avalados por Dios. Es decir, estamos en una situación similar a la que se estaba viviendo en el tiempo de Noé. Y el Señor le advirtió a Noé que venía un juicio a la tierra y salvó a su familia. Hoy estamos en lo mismo, estamos siendo advertidos por el Espíritu Santo, por la palabra profética. Estamos siendo advertidos a través de la enseñanza de la palabra que también viene un juicio para la tierra. Sabemos que el Señor viene por los suyos, nos vamos con Él, pero después de eso se levantará el anticristo y Él va a hacer cosas terribles. Luego pues vendrá el juicio. Entonces de eso queremos hoy advertir y de eso queremos hoy salvarle. Por eso Noé asumió su responsabilidad e instruyó a los suyos, y los suyos fueron salvos en el arca. Hoy le estamos instruyendo a usted que usted tiene ahí saber 3, 4, 5, 6 hijos, o quizá tenga pues
unos 8, yo no sé, o quizás no tenga, pero le estamos instruyendo de que viene también un juicio para la tierra. Entonces, para que usted se prepare y prepare a los suyos, para que entonces también su casa sea salva. Así es que no habrá después excusa de que no se tuvo conocimiento de la palabra. Hoy hay suficiente palabra. Número 7, dice en 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil para su amo, preparado para toda buena obra. Ahora que estamos en cuarentena y que no podemos salir porque estamos básicamente con limitaciones para poder salir, nos da la oportunidad el Señor. Yo creo que el objetivo de Dios al permitir todo lo que está pasando, si vemos la parte negativa, pues tenemos las limitaciones para poder salir de casa, pero Dios nos está dando la oportunidad de que en familia podamos reunirnos y limpiarnos de todo aquello que pueda haber en nuestro corazón. Hoy usted tiene la oportunidad, mire, si usted es un hombre que estaba acostumbrado a salir, por ejemplo, de 3:30 de la mañana, 4 de la mañana a su trabajo y regresaba a 7, 8, 9 de la noche, sus hijos durmiendo cuando usted se iba y sus hijos durmiendo cuando usted regresaba, hoy tiene la oportunidad de estar con ellos. Y en esa oportunidad que Dios hoy le da de estar con ellos, hoy en familia tiene la maravillosa oportunidad de ministrarse y ver qué cosas puedan haber en su familia y que necesitan sacarlas. Regularmente en una familia o en una casa muchas veces se tienen cosas que ya no son útiles y uno le pregunta a las personas, mire, ¿y esto de eso se puede tirar? Y dice, ¿qué dice la gente? No, usted que esto me puede servir, dice, y son cosas que nunca le van a servir. Las tiene guardadas ahí y no tienen ninguna utilidad, simple y sencillamente le ocupan un espacio, pero ya no le van a servir. Lo mejor sería sacarlas porque ya no van a ser útiles. Entonces en nuestra vida podemos tener muchas cosas que no nos son útiles y deberíamos también sacarlas. Entonces por eso dice la palabra acá, así que si alguno se limpia, y hoy es la oportunidad para que la familia se limpie. Hoy tenemos el privilegio de que aunque mucha gente quizás no quiera, pero tiene que estar ahí con su esposa, tiene que estar ahí con sus hijos. Si había sido incómodo estar con su esposa, pues hoy tiene la oportunidad, porque yo estoy creyendo que usted ama a su esposa y que su esposa lo ama a usted. Si eso es así, pues qué lindo es estar con ella, qué precioso estar con ella. Pero si eso venía como con algún tipo de problema, pues hay la oportunidad que usted le diga, mire, aceptar, decir, mira, la verdad es que tal y tal cosa he sentido en contra tuya, y seguramente ella le va a decir, pues yo también he sentido tal o cual cosa en contra tuya. Y esas situaciones poderlas sanar y volver al primer amor, que sería lo maravilloso. Esas son las oportunidades que hoy tiene de sentirse satisfecho, gozoso de estar ahí con su esposa. Entonces el número 7, hay que limpiar a la familia de resentimientos, de odios, de rencores, bueno, tantas cosas que pueden estar pasando. Hay que limpiar a la familia. Seguramente hay hijos que tienen algo en contra del papá, o el papá en contra de los hijos, en contra de la mamá en contra de los hijos. Hoy es la oportunidad para que puedan sanar todo eso en su alma. Dice ahí mismo en 2 de Timoteo, en el capítulo 12, versículo 19, pero podemos estar seguros de lo que hemos creído,
porque lo que Dios nos ha enseñado es como la sólida base de un edificio, en donde está escrito lo siguiente: Dios sabe quiénes son suyos, y también dice que todos los que adoran a Dios dejen de hacer el mal. Mire qué tremendo. Cuando hablamos allá atrás, en el capítulo 2 y versículo 21, habla de limpiar a la familia. Ahora, ¿de qué cosas hay que limpiar a la familia? De las cosas que obviamente usted sabe y que yo sé que están ahí en nuestro corazón. Pero ya acá dice que todos los que adoran a Dios dejen de hacer el mal. Entonces encontramos como número 8 una de las maneras de preparar a la familia para Dios es que las familias dejen de hacer el mal. Yo no sé cómo está su familia, pero acá lo que está diciendo la escritura es que las familias dejen de hacer el mal. Otras versiones dicen que se aparten de toda iniquidad, injusticia y pecado. ¿En cuántas familias había entrado el pecado y no se había evidenciado? A veces el pecado entra de manera encubierta, y el pecado, sabemos que cuando entra el pecado de manera encubierta, siempre hay un receptor de pecado, y esa persona que recibe pensémoslo, el virus del pecado, eso viene a contaminar a toda la familia. Mire, una de las situaciones preocupantes es cuando ese virus que se llama pecado entra a una familia. ¿Qué es lo que hoy está causando el virus que en el mundo? Está causando estragos, está causando tristeza, está causando desesperación, está causando muerte, está causando destrucción. Y el pecado, mire, cuando dice acá que todos los que adoran a Dios dejen de hacer el mal, está diciendo que todos los que adoramos a Dios no permitamos que el virus, que es el hacer el mal, que es iniquidad, que es injusticia y que es pecado, dice que las familias se tienen que limpiar de eso. Hoy, ¿qué nos están diciendo, por ejemplo, en los medios de comunicación? Que nos lavemos las manos, que sigamos las instrucciones de lavar las manos, para que nuestras manos no sean el medio de contaminación. Pues aquí, espiritualmente hablando, la única manera de no permitir que el mal, que la iniquidad, que la injusticia y el pecado lleguen como virus a destruir la familia, mire, a destruir los matrimonios, a destruir la familia, es que usted lleve la palabra a su casa, que usted asuma la responsabilidad. Si usted ha permitido que el virus, que es el pecado, que es la injusticia, que es el mal, que es la iniquidad, si a través de usted llegó eso a su casa, usted va a destruir a su familia, usted va a destruir a los suyos. Y yo vengo a predicarle, o yo le estoy enseñando, que una de las maneras de edificar a su familia es número uno, que usted sea un hombre, sea una mujer y sean los hijos de fe. Número dos, que usted tenga temor de Dios. Número tres, que se interese en su casa. Número cuatro, que la palabra de Dios llegue como rema a su vida. Número cinco, que el poder de Dios se manifieste. Número seis, que su familia se prepare, que los 5 ministerios, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, estamos para edificar su familia, para preparar a su familia, para enseñarle a su familia. Y número 7, que su familia necesita ser limpia. ¿Y de qué va a ser limpia su familia? De hacer el mal, de iniquidad, de injusticia y de pecado. Si usted asume esta responsabilidad, usted está haciendo lo correcto, usted está preparando a su familia
para ese encuentro con el Señor. Pero si usted no está haciendo esto, usted está haciendo lo incorrecto y usted está sometiendo a su familia, está exponiendo a su familia a un juicio eterno. Así que usted tiene que meditar y reflexionar hacia dónde está llevando su familia. Porque este virus, que es el mal, que es la iniquidad, que es la injusticia y es el pecado, tiene frustrado a los hijos, tiene frustradas a mujeres, tiene frustrados a una familia. Se frustra el hombre, se frustra la mujer, se frustran los hijos terminan sin entender por qué les tiene que pasar tal o cual cosa. La esposa dice, bueno, entra en una situación también de desesperación, entonces se vuelve una familia que el virus los está destruyendo. Entonces, mejor permitamos que el Espíritu Santo llegue. Y para ir concluyendo, el Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Y dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Vea en este versículo que hay familias en el cielo y hay familias en la tierra, porque dice el apóstol Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y entonces, allá en el cielo, pues también hay familia, va a haber una gran familia, aparte de su familia, aparte de mi familia, va a haber una gran familia del Señor. Si usted asume esta responsabilidad de preparar a su familia para con Dios, entonces se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 19:7. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo está su familia entonces? Con esta enseñanza la pregunta que le hago es: ¿cómo está su familia? ¿Está preparada para que se pueda ir a gozar, se pueda ir a alegrar, se pueda ir a darle gloria a Dios? Porque las bodas del Cordero se van a dar. Y lo maravilloso sería que su familia y mi familia estén ahí. Así es que vale la pena que usted hoy se pueda humillar y pueda reconocer sus faltas, sus errores, y pueda entrar a este tipo de conocimiento en el que su familia tiene que ser preparada para que pueda llegar a las bodas del Cordero. Es un gran honor y un gran privilegio el que usted me haya permitido enseñarle, pero permítame hoy orar por usted. Sé que hay matrimonios con necesidad, sé que hay familias con necesidad, y vamos a orar por usted, por su necesidad. Aparte de que en este momento oramos, pues también lo hacemos en nuestras oraciones en privado. Así es que si usted nos quiere escribir ahí su necesidad, hágalo y nos vamos a estar orando por usted. Así que ahí donde está con su familia, cierre sus ojos, y si usted quiere reconciliarse con el Señor, si usted quiere recibir al Señor, pues también lo puede hacer. Vamos a orar para que usted lo haga, y luego pues va a ser algo glorioso. Padre que estás en los cielos, hemos oído, Señor, la instrucción a través de tu palabra, y sabemos, Señor, que nos has delegado una gran responsabilidad, y es la de preparar a nuestra familia para ese encuentro contigo. Hoy, Señor, sé que hay muchas personas que tienen grandes necesidades. Algunos, Señor, de recibirte a ti como el Salvador, y tu palabra dice que si confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Él se levantó de los muertos, serán salvos. Y hoy, Señor, sé que allí ellos están reconociendo en su corazón que tú eres el Señor de sus vidas, y que hoy, Señor, manifiestan recibirte a ti. Sé que tú eres la solución para toda dificultad, porque no hay otro mediador entre el cielo y la tierra, sino solamente tú, Señor. Así es que
en el nombre de Jesús reciba ahí su salvación, y desde este momento su nombre es inscrito en el libro de la vida. Su familia es reconocida por el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él va a venir a gobernar a su casa. Sé del Señor también que hay necesidades en los matrimonios. Padre, yo vengo orando por las necesidades, Señor, de los matrimonios donde quiera que estén. Padre, yo sé que este mensaje sale aún de las fronteras de Guatemala, pero oramos por los de nuestra nación que tienen dificultades, pero también oramos, Padre, por los matrimonios que están fuera de nuestra nación, hasta donde llegue, Señor, este video, Padre, donde quiera que puedan escuchar esta enseñanza, Padre, que ahí si hay necesidad, si hay conflicto matrimonial, te pedimos que intervengas en el nombre de Jesús. No importa, Señor, la dimensión en que pueda estar el problema, tú eres, Señor, el que puedes intervenir a través de tu Espíritu Santo y, Señor, restaurar, sanar todo aquello que pueda, Señor, estar interviniendo. Reprendemos en el nombre de Jesús toda obra del enemigo que quiera destruir los matrimonios y quieran destruir a las familias. Oramos, Señor, por las familias. Te pedimos en el nombre de Jesús que este tema, Padre, que hoy se ha dado, que es cómo preparar a la familia contigo, Señor, se arraigue en el corazón de tus hijos, Padre, de las personas que tendrán acceso a este video. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por el que está enfermo. Te pedimos que ahí los sanes, para ti no hay distancia. Oramos por los que están en incertidumbre. Oramos por aquellos que están desesperados, por aquellos que los ha cautivado la tristeza. Señor, oramos por aquellos que no tienen identidad. Oramos, Padre, por aquellos jóvenes y jovencitas, Señor, que quizá ante la desesperación de algún problema toman decisiones erradas. Te pedimos que tu Santo Espíritu intervenga, Señor, y que, Padre del cielo, pueda orar en favor de ellos. Señor del cielo, vengo orando también, Padre, para que tú le puedas nos puedas abrir el entendimiento, puedas quitar, Señor, la venda de nuestros ojos, y que podamos conocer esta verdad absoluta de que solo en ti, Señor Jesucristo, hay salvación. Oramos, Padre, por el recurso económico, Señor del cielo, que lo que llega a las manos de las familias, que lo que tú permites que llegue a las manos de las familias, se multiplique, Padre, y que puedan suplir sus necesidades, Señor del cielo. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que cualquiera que sea la necesidad que haya, tú puedas intervenir en favor de esas personas, Padre, que sanen lo que ha de ser sanado, Señor, y que tú obres de manera gloriosa, de manera maravillosa, Señor, en cada vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y gracias a usted porque nos ha permitido entrar hasta su casa. Que todo lo que emprenda, ahí Dios ponga su mano y usted pueda ser prosperado en todas las cosas. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde.